Bueno, vamos a tratar de deducir una relación entre las eh, eh, funciones de densidad conjunta y las densidades marginales de cada vector. La vamos a ilustrar o contar con un vector bidimensional. Entonces, queremos calcular la probabilidad de que una variable aleatoria pertenezca a un boreliano de la recta. Una variable aleatoria que forma parte, que es una de las dos coordenadas de un vector aleatorio, bidimensional. Entonces, decir que X está en B, pensemos que B, por ejemplo, fuera un intervalo, es lo mismo que decir que el par XY está en el producto cartesiano entre B y el intervalo menos infinito más infinito. Esta probabilidad conjunta la podemos pensar, en virtud de lo que vimos en este lema, como una integral doble de la función de densidad conjunta. Eso es lo que vamos a escribir acá. Esta es la integral doble en este boreliano que es b por menos infinito más infinito. O sea, es la integral de b en b y en menos infinito más infinito de la densidad conjunta de y de x. Ahora podemos asociar, lo voy a hacer acá pintando de color, a esta integral del medio, que es una integral de menos a más infinito. Cuando nosotros calculemos esta integral, la dependencia no va a depender más de y, se nos va a haber ido la dependencia de y. Y va a ser una función que solo va a depender de x. Entonces tenemos escrita la probabilidad de que x pertenezca a b como la integral sobre b de una función g de x. Ahora bien, esto es exactamente lo que necesitamos para decir, no es exactamente, pero en dos observaciones más lo va a hacer, para decir que esta función g es la densidad de la x. ¿Qué necesitamos para asegurar que esta función g es la densidad de x? Bueno, necesitamos probar que esta g es positiva, pero esta g mayor o igual que 0, digamos. Pero esta g va a ser mayor o igual que 0, porque esta es mayor o igual que 0, y cuando la integramos nos queda mayor o igual que 0. Y además necesitamos saber que esta función g integra 1 cuando la integramos de menos a más infinito, cuando este b es el intervalo menos infinito más infinito. Pero cuando este b es el intervalo menos infinito más infinito, es lo mismo que calcular la integral doble de esta función. La integral doble de esta función ya sabemos que vale 1 por ser esta función de densidad conjunta. Entonces, lo que acabamos de encontrar es una fórmula para la función de densidad marginal de x, de uno de los componentes del vector, si tenemos la densidad conjunta. Es simplemente integrar la densidad conjunta con respecto a la variable de integración que no está presente acá. ¿Está bien? Ahora miremos cómo sería en general. Esto nos da la relación general. Si uno toma un vector aleatorio continuo es absolutamente continuo, ¿no? Con función de densidad conjunta dado por la f sub xy, entonces tenemos que las funciones de densidad marginales vienen dadas por estas integrales. La marginal de x es agarrar la conjunta e integrarla con respecto a y, desde menos a más infinito. Y la marginal de y es integrarla con respecto a x. Fíjense que lo que estamos haciendo es que este x de acá, este valor de x queda fijo acá. Si yo quiero calcular el valor de la marginal de x en 8, tengo que poner x igual a 8 y hacer esta integral sobre todos los valores de y. Si quiero saber cuánto vale la marginal en 16, pondré 16 acá, calcularé la integral. Y se llaman funciones de densidad marginales por el mismo motivo que antes, cuando vimos los vectores aleatorios discretos, a las funciones de probabilidad puntual las llamamos marginales, digamos. Se llaman marginales, o les vamos a decir marginales, porque estamos en un contexto conjunto y para hablar de esta en vez de esta función.
Bueno, fíjense que esto que acabamos de hacer es análogo a lo que hicimos con el caso del vector discreto. Cuando trabajamos en el ejemplo que hicimos la tablita, que eran años de estudio y salarios, y que calculamos la marginal de la función de probabilidad puntual de la X, o la función de probabilidad puntual marginal de X, sumando la conjunta, dejando el renglón que correspondía a X fijo, sumábamos todas las columnas, o la columna que correspondía a X fija y sumábamos por todas las filas, digamos. Como en el otro caso obteníamos la probabilidad puntual en el margen de la tabla, esa es la razón por la cual esto se llama marginal, acá va a ser lo mismo. Vamos a cambiar el análogo continuo de sumar por integrar. Y el índice que acá se mueve en un conjunto a lo sumo numerable, acá se va a mover por todos los reales. ¿Cómo es la generalización? ¿Qué pasa si uno tiene un vector aleatorio k-dimensional y quiere conseguir la función de densidad de una de las coordenadas? Bueno, lo que tiene que hacer es integrar a la función de densidad conjunta respecto de todas las coordenadas que no son la iésima. O sea, si yo quiero calcular la función de densidad de xy, voy a agarrar en un valor x, voy a agarrar la función de densidad conjunta, la voy a evaluar en un vector k-dimensional en el cual fijo la coordenada iésima en el valor x, por eso está puesta en rojo acá, y las restantes se van a mover por todos los valores posibles. Entonces voy a calcularla, voy a tener que integrar k menos 1 veces, y la coordenada iésima va a quedar excluida de las que estoy involucrando acá. Bueno, una observación muy importante es la siguiente. Acá nosotros dijimos, bueno, encontramos la fórmula para calcular la densidad marginal, pero lo que hicimos también fue algo más profundo, que es que probamos que si uno tiene un vector absolutamente continuo, resultan ser absolutamente continuas cada una de sus coordenadas. Y la función de densidad de cada una de las coordenadas se obtiene integrando. Lo mismo pasa con los subvectores de un vector absolutamente continuo. Si uno tiene un vector absolutamente continuo, cada uno de los subvectores que uno puede armar también es absolutamente continuo. Acá veamos un ejemplo. Me pareció mejor escribirlo con un ejemplo que escribir una cosa muy general. Si uno toma el subvector x1, x3 y se pregunta por la densidad de este vector, conociendo la función de densidad conjunta, lo que tiene que hacer es fijar los valores x1 y x3 donde quiero hacer la cuenta, los fijo acá, esos no se mueven, están fijos acá, completamos con otros variables de integración que no importa si las llamo x, w, z, lo que quiera, integro con respecto a esas variables, como acá estoy fijando 2, voy a calcular k menos 2 integrales, no voy a integrar ni en la coordenada 1 ni en la coordenada 3. Y esto me va a dar, el miembro de la derecha, va a ser, de esta igualdad, va a ser una expresión que no va a depender más que de x1 y x3. Por eso tiene sentido esta igualdad. Bueno, de las variables, de los vectores absolutamente continuos con nombre, yo les voy a presentar dos. Hay varios que se suelen usar. Vamos a mirar en principio dos, a la distribución uniforme que la presento ahora y la normal multivariada que la voy a presentar al final. No en este video, sino en uno posterior. Vamos a decir que el vector aleatorio xy tiene distribución uniforme en una región contenida en R2, si su función de densidad está dada por esta que está acá. Una constante cuando xy están en A y 0 en caso contrario. Entonces, ¿cuál es la constante que tenemos que poner? La constante que tenemos que poner es 1 dividido el área de A, para que de esa manera la integral sobre todo R2 de esta función valga 1. Bueno, acá está definida, lo definí para una región de R2, pero
francamente lo podría haber hecho para cualquier región de RK, ¿no? No tiene ninguna particularidad de R2 que no tenga RK. Y acá hay otro ejercicio que no lo voy a resolver acá, pero quizás haga después un video con las resoluciones de los ejercicios o les ponga los resultados, que es la siguiente. Si me dan un vector con distribución uniforme en el círculo de radio 1 y nos piden que obtengamos la función de densidad de cada una de las coordenadas, o sea, la de x y la de y. Como esto es simétrico en x e y, basta hacer una de las dos cuentas porque en la otra va a ser lo mismo. Y la pregunta es si las variables resultan uniformes. Muy bien. Vamos a introducir esta proposición que es análoga a la que vimos en vectores aleatorios discretos para vectores absolutamente continuos, que son condiciones de equivalencia para la independencia. Dado un vector absolutamente continuo, lo que ya vimos es que entonces cada coordenada va a ser absolutamente continua. Lo que esta proposición establece son equivalencias de independencias. Son todas equivalentes, que las coordenadas sean independientes, que la función de densidad conjunta se factorice, que la función de distribución conjunta se factorice, que existan funciones h sub i que vayan de los reales, de los reales en los reales positivos, que factoricen, y que existan funciones h sub i que factorizan a la función de distribución acumulada conjunta. La observación acá, estas es completamente análoga a la proposición del caso discreto, solo que hay función de densidad en vez de función de probabilidad puntual. Lo que puedo decirles es que me parece que es más útil este ítem 4 que en el caso discreto, porque muchas veces uno va a probar que un vector, que las coordenadas de un vector son independientes factorizando la función de densidad. Y en tal caso, de la misma forma que lo probamos en el caso discreto, la diferencia que va a haber entre estas funciones de densidad marginal y estas de acá van a ser las constantes. Va a haber constantes entre unas y otras. Lo que nos dice esta proposición, este ítem 4 de la proposición, es que si logramos factorizar a la función de densidad conjunta, entonces no hace falta que nos preocupemos demasiado porque integren 1. Basta con que esas funciones sean positivas. Porque la diferencia, el problema de integrar 1, simplemente se corrige multiplicándolas a cada una por una constante multiplicativa, que va a ser la integral de ellas para que, en toda la recta, para que finalmente integren 1. Bueno, miremos la demostración. En realidad la demostración no vamos a hacer mucho porque ya hicimos todo antes. Que 3 es equivalente a 5, o sea que la función de distribución conjunta se factoriza, si solo si se factoriza con las h's. Esa es la misma demostración que hicimos para el caso discreto, porque ahí solo tomamos límite, no usamos en el caso discreto nada de sumatorias ni nada. Que 1 es equivalente a 3 es la proposición 5.4 que vimos antes, que fue esa proposición que demostramos, que no demostramos, pero charlamos mucho con dibujitos y qué sé yo. Miremos 2 implica 3, que es que si la función de densidad conjunta se factoriza, entonces la función de distribución también se factoriza. La función de distribución conjunta es integrar desde menos infinito hasta estos valores que están acá a la función de densidad, poniendo los diferenciales en el orden correcto para que todo encaje. Como la función de densidad se factoriza, esta f se puede escribir como el producto de las f's. Y ahora, si quiero resolver esta integral con respecto a la coordenada k'ésima, todos los primeros k-1 factores pueden salir afuera de la integral. Y me queda la integral desde menos infinito hasta xk de f de xk evaluado en tk diferencial tk.
Y lo mismo puedo seguir haciendo con respecto a los diferenciales, hasta llegar al diferencial de T1, para lograr escribir esto como un producto. Ahora, cada una de estas de acá es la función de distribución acumulada de la variable xy evaluada en el xy pequeño. Ya ven que es feo lo del papel, lo del lápiz, pero bueno, esta es una x mayúscula y esta es una x minúscula, un límite de integración o un valor donde se evalúa la función. Bueno, que 3 implica 2, que quiere decir que las funciones de distribución se factorizan, garantiza que las densidades se factorizan, hay que leer esta cuenta al revés. Y 4 es equivalente a 2, esta que les dije de las constantes, es exactamente la misma cuenta que hicimos para el caso discreto, pero cambiando sumatoria por integral.